En Madera Barber queremos ofrecerte los mejores productos al menor coste y a la mayor calidad, y para eso es necesario innovar. Es por esto que hemos incorporado un nuevo taller de investigación y desarrollo. Hablamos con Ricardo Lira para que nos cuente todos los detalles de cómo funciona este nuevo espacio. Soy Ricardo Lira, soy el responsable de producción y desarrollo de los productos acabados que ofrecemos aquí en Maderas Barber. Sobre mí les puedo contar que tengo más de 15 años de experiencia en la industria de manufactura. He pasado por áreas de ingeniería, de producción y de mejora continua. Hoy mi responsabilidad es coordinar la producción, sobre todo de los productos acabados que ofrecemos en nuestro catálogo. Como sabemos, el desarrollo de productos es crucial para cualquier empresa, ya que nos permite mantenernos competitivos. En este video voy a contarles cómo desarrollamos las 6 etapas para lanzar un producto al mercado. La primera etapa es la investigación y análisis de mercado. Aquí lo que buscamos es identificar cuál es la necesidad de nuestros clientes a la hora de elevar la calidad de nuestros productos. La segunda etapa consiste en el diseño y desarrollo del concepto. Aquí lo que buscamos es desarrollar distintas alternativas para lograr un producto mínimo viable. Con esto validamos si nos estamos aproximando a la solución deseada. En la etapa 3 consiste en el desarrollo del diseño y del producto. Aquí lo que hacemos es aumentar las especificaciones y pasamos de un prototipo a un producto más refinado, en donde ya empiezan a definirse especificaciones que van a estar volcadas tanto en los planos como en los procesos. La cuarta etapa es la prueba y validación. En esta etapa es fundamental ya que empezamos a hacer las correcciones mínimas antes de hacer un lanzamiento en producción masiva. Es decir, validamos esos prototipos y corregimos lo que es necesario, ya sea en el producto como en los procesos. La idea es tener un producto óptimo al menor coste posible. La etapa 5 consiste en producción y lanzamiento. Esta etapa ya es la etapa prácticamente final porque aquí resta hacer el lanzamiento de producción en masa y coordinar nuestra cadena de suministro, es decir, las partes logísticas que van a hacer que nuestros proveedores entreguen los componentes que necesitamos, como así también la campaña de lanzamiento en el caso de que se trate de un producto que va a estar promocionado en nuestra página web. Y por último, el punto 6 es el seguimiento y mejora continua. Este punto es crucial para nosotros, ya que aquí hacemos un seguimiento y utilizamos el feedback de nuestros clientes. Con ello logramos comenzar ciclos de mejora continua que nos permiten posicionar nuestros productos como líderes del mercado. Además también les quiero contar que no soy solamente yo, también el equipo está conformado por el equipo de producción y el equipo de oficina técnica, que es quien desarrolla toda la parte de CAD y diseños en ordenador. A nivel de recursos productivos, la empresa ha hecho una gran inversión formando una nueva celda de trabajo en donde tenemos incorporadas maquinarias que nos permiten asegurar la calidad y la productividad para cada uno de los procesos que tenemos lanzados. Por otro lado, la empresa ha invertido en desarrollar un laboratorio de pruebas. Aquí este espacio es en donde validamos distintos procesos y distintos materiales. Por ejemplo, a la hora de trabajar con pigmentos, con resinas, con pinturas, con pegamentos. Los desarrollos que ya están lanzados los podrás encontrar en nuestro catálogo web en el apartado de piezas acabadas MB Exclusive. Te puedo contar que algunas de esas piezas que hemos desarrollado hoy han sido revisionadas y ya han tenido varios ciclos de mejora. Por ejemplo, los bodies sólidos para bajo, para Telecaster, para guitarra eléctrica Stratocaster. Y también contamos con desarrollos en los mangos de clásica, con refuerzo de ébano, con refuerzo de fibra de carbono, entre los últimos que hemos incorporado. La idea fue mostrar un poco la dinámica de nuestro trabajo en el día a día en una de las etapas. Si te gustó esta información y tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarla contactándote en nuestra web maderasbarber.com o dejar en los comentarios de este video.